Estamos en la parashá Vayera y él apareció. Estamos en Sefer Bereshit, capítulo 18 a partir del versículo 1. Ayer vimos una parte y vamos a ver la otra parte de la parashá. Pero vamos a retrotraernos un poquito. En la parashá Lech Lejá, Perek 12, capítulo 12 de Bereshit, Génesis, Pasuk 1, versículo 1, Dios le dice a Abraham, Lech Lejá, deja tu casa y tu parentela. Y Abraham obedeció. En el Perek 17, capítulo 17, Pasuk 10, versículo 10, dice Dios que el pacto será el Brit Milá, el pacto de palabra, la circuncisión. Para Abraham, con Abraham y toda su descendencia sanguínea. Su descendencia sanguínea, es decir, el pueblo hebreo, exclusivamente. Y acá comienza una historia diferente a la conocida hasta ahora. Una historia totalmente diferente. A partir del Brit Milá, la circuncisión, y el cambio de su nombre, incluso en Apocalipsis, las escrituras hablan, te daré un nuevo nombre. A Jacob le cambió el nombre, a Abraham le cambió el nombre, y así sucesivamente. Y este nombre también cambió el rumbo de Abraham, totalmente. Ya que dejó de ser solamente el que obedeció a Dios en Lech Lejá, cuando dejó su casa y su parentela, sino que luego asume su rol de Ab Agoim, padre de multitudes, padre de otros pueblos, cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham en la circuncisión. Ab Agoim, padre de naciones. Ese es el significado de su nuevo nombre. Ya que Dios le dio un nuevo nombre con una nueva responsabilidad. Ya no era el responsable de su familia solamente, ni de Lot tampoco, que ya se habían separado. Vamos a ver, 18:1. Adonai se le apareció a Abraham en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Acuérdense lo que les contaba, el calor, la temperatura en esos lugares, lo recuerdo. En la Galilea, en el Galil, en verano, la sensación térmica, en Tiberias, donde está el mar de Galilea, el lago Kinneret, llega a 56 grados. No siempre, pero llega a esas temperaturas. Sentado a la puerta de su tienda, en el encinar de Mamré, en el calor del día. Hacía 3 días se había circuncidado Abraham, a esa edad. Y con esas temperaturas se imaginan el dolor de este hombre. Después que Abraham lo obedeció a Dios de esta manera, tanto cuando dejó su casa y su parentela como cuando se circuncidó, Dios consideró que Abraham era merecedor de su presencia, de su aparición. Dios consideró que Abraham merecía que él se le aparezca. Se lo había ganado con su entrega. Lo quiso bendecir apareciéndosele. ¿Y cómo? A través de estos 3 hombres, estas 3 figuras que él ve venir. Que él todavía no sabía quiénes eran. Vio 3 personas que venían, punto. 3 hombres que venían. Cuando dice después le apareció a Hashem, está hablando 3 días después del Brit Milá, o sea, después de la circuncisión lo vino a visitar, porque sabía que estaba dolorido y quería bendecirlo y aliviar su dolor con el regalo de su presencia. ¿Se imaginan si Dios dice, bueno, te mereces, me aparezco y hablo con vos? Nos morimos un paro cardíaco.
Dicen que Abraham se sentaba esperando invitar a huéspedes a su casa. Acá el texto dice, él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. No estaba dentro con el aire acondicionado, estaba afuera con el calor. Bueno, es un decir, ¿no? 18:2. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Como dije, estaba dolorido, mucho calor. Pero cuánto amor por los demás. Levantarse así y salir corriendo a recibir a visitantes cuando estaba tan dolorido encima con esas temperaturas y a esa edad. Él no midió si eran personas importantes o no para recibirlos como corresponde, ni nada. Él no se fijó quiénes eran. Venían 3 personas y salió a recibirlos con amor y ayudarlos. Eran caminantes, venían con el calor, las sandalias llenas de piedras, de arena, de tierra. Todavía no había una tradición hebrea, porque recién empezaba con él el primer hebreo. La primera vez que aparece la palabra hebreo en las Escrituras es con Abraham. Todavía no había un pueblo hebreo. Por tanto, no había una tradición hebrea. Él empezó a crear esa tradición con esta actitud. Él comenzó la tradición hebrea. Él fue Abraham el Ibrí, el primer hebreo. Lo que sostiene la explicación rabínica es que al haber cumplido con el mandamiento de Dios de circuncidarse y asumir su parte del pacto de palabra con Dios, después de partir las reses, el pacto de palabra, es que Dios al ver su obediencia y entrega lo vino a visitar y envió ángeles para darle parte e informarle de su plan, ya que quería compartir con Abraham su plan sobre Sodoma y Gomorra. Él no podía dejar a Abraham fuera de este plan. Así también hizo con Noé, anunciándole el diluvio. No lo dejó afuera a Noé, no le tiró el agua y dijo, bueno, arreglate como puedas. Agarró unas madritas, clavalas rápido y salvate. Le anunció lo que iba a hacer. 120 años de que suceda. Es lo que tardó Noé en construir el arca. 120 años. Abraham salió corriendo a darles comida, a atenderlos a estos hombres. Pero la comida no es lo único cuando uno va a llevarle alimento a alguien. No es solo la comida en sí el tema. Es que el necesitado siente que a alguien le importa su vida. Y ese es el mensaje de salvación. Que hay alguien que vela por esa persona. Y por todas las personas que quieran abrir su corazón. Hay alguien que vela por ellas. Eso les mostró Abraham. Como diciéndoles, Dios nuestro Creador me envía a mí para atenderlos. Yo soy su siervo. Y me enseñó el amor a ustedes porque Él tiene el amor hacia mí. Eso hizo Abraham. Reflejó a Dios en su actitud. Y mostró que era un digno hijo de Dios y un digno padre de la fe. Lo que le estaba brindando a esta gente que venían sedientos, acalorados y cansados, es el sentirse contenido y amado. No es la comida en sí lo material, es todo lo que implica eso. Yo pensé vos, me importó ayudarte, me importó atenderte. No estás solo, no estás abandonado del mundo. Acá hay quien piensa en vos. Eso es lo que nos enseña Abraham con su actitud. No importa a quién. No importa a quién. 18:3. Y dijo, Señor, no dijo señores, eran 3. Dijo Señor, atenti. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo.
Si hallé gracia en vos, no sigas de largo. Ahí se dio cuenta quiénes eran. En ese momento Abraham se da cuenta quiénes eran. Y se da cuenta que era el Señor que venía a visitarlo. Por eso sí se le apareció después. Desde el hebreo le dijo a Abraham, al Señor, Vayomar Adonai imna matzati gen beineja al nata abor meal abadeja. Y dijo, Adonai, si por favor encontré agradable gracia entre tus ojos, por favor no pases por sobre tu siervo. Abraham ya estaba hablando de la gracia de Dios. ¿Escucharon, no? Abraham estaba hablando de la gracia de Dios. ¿Cómo es eso que ahora estamos en la gracia y ya no estamos en la ley? ¿Cómo es eso que la gracia apareció en el nuevo pacto? Y bueno, la gente es especialista para inventar cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El problema es que cuando inventan modificando la palabra de Dios y cambiando la palabra de Dios estamos en un problema. En realidad ellos están en un problema. Abraham era plenamente consciente en este momento de la historia de que se trataba estar en los caminos de Dios. Y no quería perderse ninguna oportunidad de estar en santidad y en su presencia. Abraham aprovechaba cualquier oportunidad para estar en santidad y en la presencia de Dios. 18:4. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. Lavar los pies y recostarse. ¿Cuándo nos recostamos nosotros para comer? ¿Cuándo nos recostamos para comer nosotros? A ver, los estudiantes de judaísmo. Pesaj, nos reclinamos a la izquierda como en señal de libertad y comodidad, que ya no somos esclavos. ¿Quién más hizo eso en una visita que hizo a una casa? Nuestro Señor cuando visitó a Simón el fariseo. Hoy a mediodía de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar hoy al mediodía. Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies. El lavado de pies. ¿Vieron? El Señor lavó los pies a los discípulos, ¿no? ¿Fue ahí que surgió el lavado de pies? No, era la tradición hebrea. Era la tradición judía. El Señor no era chino, era judío. Y bien que lo mostraba su judaísmo. Bendito Dios por eso. Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, porque había sombra debajo del árbol. Esta era una zona sagrada para los cananeos. Era en la zona de Hebrón, donde está la tumba de los patriarcas, hoy en día en manos de los palestinos. Estos árboles eran sagrados, eran robles o terebintos, árboles de bayas. Y estaba cerca de la cueva de Macpelá, donde luego Abraham iba a enterrar a Sara. Hebrón, donde están enterrados los patriarcas. El lavado de pies era importantísimo en esos tiempos. Venían del cansancio, del camino y del calor y la polvareda. Acuérdense que el cansado no eran borceguíes, no eran zapatillas Adidas abotinadas para que no entre el polvo. Eran sandalias con tiritas que lastimaban los pies con el calor. Se metían las piedritas entre la suela y la piel, lastimaban la arena. Refrescarse los pies era descansar, reposar, aliviar todo ese peso, levantar las piernas y dejarlas descansar. Había que recostarse. 18:5. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo.
Ellos dijeron, haz como has dicho. Desde la explicación rabínica, bueno, hay un texto que dice sustentad vuestro corazón, pero desde la explicación rabínica dice restauraréis vuestro corazón. Y desde el hebreo dice besadú, ayudar, asistir, socorrer, sustentar. La intención de Abraham era siempre ayudar, ver qué podía hacer por los demás. Y acá cuando habla del sustento se puede pensar en varias cosas. Sustentar el corazón puede interpretarse como alegre en su corazón, porque son recibidos con amor. Sustenten su corazón porque están reponiendo energías y descansan, y eso trae paz, relax. Lo importante de todo esto son varios puntos. Uno, el amor de Abraham por la humanidad. Al atender personas que no sabía quiénes eran, sino correr a recibirlos por el hecho que venían a su hogar. Y tenía la posibilidad de mostrar su fe en Dios a través de sus actitudes. Y así que conozcan algo diferente a lo que veían en otros lugares. Es la costumbre judía recibir al invitado como un rey, sea quien sea. Lo conté muchas veces, pero la verdad que me encanta contarlo y a uno le encanta contar de la historia familiar. Yo nací, cuando nací, mis padres vivían acá a unas cuadras, San Llorés entre Sarmiento y Bendín Gómez. San Llorés 344, 5 cuadras de acá. Ahí nací yo. Bueno, nací en la maternidad Sardá, pero mis padres vivían ahí. Era un conventillo del Abasto. 2 cuadras de la casa de Carlos Gardel. Pleno Abasto. No era el shopping Abasto, ¿eh? Era el Abasto lleno de ratas y demás. 5 familias, un baño y una cocina. Caños que salían de las paredes llenos de humedad, tirando agua, paredes húmedas, ratas, había de todo ahí. Así me crié. Cuando venía alguien a visitarnos, mamá y papá ponían todo lo que había en la heladera. Así no hubiera para comer a la noche. Al invitado se lo recibía como un rey. Lo que había se ponía, poco o mucho, no importaba. Y después tomaríamos un tecito a la noche, un caldito, paciencia. Pero al invitado había que recibirlo bien, hubiera o no hubiera. ¿Se entiende? Así es en el judaísmo. El que viene a nuestro hogar nos honra con su presencia, con su sola presencia. Habla de humildad. 2, la no discriminación sino atender por amor a los demás. 3, el amor de Dios por los suyos al revelarse a los que creen en Él y mostrarse para que el creyente vea cómo Dios lo bendice, revelándose y poniendo su presencia en cada uno en forma física, en forma audible, en la presencia del Ruach HaKodesh a través de infinidad de cosas. El Señor se manifiesta siempre al que lo ama y obedece, de alguna manera. Si no sabemos ver las señales, porque no tenemos las antenas puestas en el Señor. Es culpa nuestra y no de Él. Las señales están claras. 4, eso es el sustento del corazón y el alma y todo nuestro ser. Lo que sostienen los rabinos es que al haber cumplido... esto ya lo leí, perdón. 18-17. Adonai dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Amós 3:7 dice, porque no hará nada Hashem el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no hace nada sin revelar a los elegidos lo que va a hacer. 18-19. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La venida de los 3 ángeles, bueno, veremos si eran 3 ángeles. Es un decir 3 ángeles.
era para tres cosas. Reconfortar a Abraham después del Brit Milá. Anunciar la venida de su hijo, del hijo de Abraham, y destruir Sodoma y Gomorra. Primero le hablan de la vida, es decir, anunciar la venida de su hijo y después la destrucción de Sodoma. No le habla primero de destrucción de Sodoma y después de su hijo. Primero le hablan de la vida, del nacimiento de Isaac. Primero la vida en el judaísmo, siempre. Por eso decimos lejaim, por la vida. Luego le hablan de la muerte, Sodoma y Gomorra. Primero las cosas de bendición, porque eso nos da fuerzas para sobrellevar luego las cosas duras. Primero las cosas buenas que nos fortalecen, nos fortifican para poder soportar el peso de las cosas malas. Dios no da puntada sin hilo, todo tiene un propósito. Y no es que le enseñamos nosotros a él, parece que es al revés. 18:22. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Simulev. Pongan atención, pongan el corazón. 18:22. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Escuchen muy bien palabra por palabra, por favor. Los varones, dice acá, no dice cuántos. Dice, los varones se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham permaneció delante de Dios. Abraham permaneció delante de Dios. Desde el hebreo también dice que estaba delante de la presencia de Dios. En todo este pasaje de los varones que ve Abraham, luego cuando se da cuenta que no eran varones humanos y hablan de los que fueron a Sodoma, ángeles, y se queda Dios, la Torá dice exactamente varones. 18:23, vamos a ver de qué se trata todo esto. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿a quién se acercó Abraham? A Dios. Pues dice que acá los varones fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Dios. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? A Dios le está preguntando esto a Abraham. Dios se quedó con Abraham. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Acá empieza una negociación entre Abraham y Dios. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y acá es donde empieza esto nuevo que yo hablé al principio, la nueva responsabilidad de Abraham. Acá Abraham, único caso en la historia bíblica, él toma una responsabilidad, se hace cargo de ese nuevo nombre que tiene y empieza a velar por la humanidad. Él se hace cargo de este nombre Abraham, padre de multitudes, y empieza a tomar este cargo y a ejercerlo. Esta nueva responsabilidad, este nuevo peso espiritual, se hace responsable de la vida de la humanidad, porque empieza a pelear por la vida de la gente de Sodoma y Gomorra. Él empieza a negociar para salvar todo lo posible de Sodoma y Gomorra. Se hace cargo de que él es padre de esta gente, aunque no sea por sangre. ¿Se entiende lo que pasó acá? Único. Cada uno vela por su familia y su pueblo máximo. No, Abraham veló por la humanidad. Asume el rol de padre de multitudes, se hace cargo del destino de las multitudes que no eran de su sangre. Él toma la posta protegiendo a la humanidad plena. Y la sigue protegiendo hoy en día, porque nos legó a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Luego ni siquiera negoció con Dios por la vida de su hijo, pero sí negocia por la vida de Sodoma y Gomorra. Miren a dónde llega Abraham. No negoció por su hijo, pero sí por la humanidad. Esta es una actitud de lo más atrevida en la historia bíblica. Él negocia con Dios. ¿Dónde se ha visto? Solo Jonás después se enfrentó a Dios también, por otro motivo.
¿Y por qué Dios permitió esta negociación de Abraham? Porque era un hombre de fe y él sabía el corazón de Abraham. Abraham estaba en la función para la que Dios lo puso. ¿Cómo Dios no lo va a permitir? Este es nuestro Padre de la fe. 19.1. Todavía no terminamos con el tema de los 3 hombres estos. 19.1. Llegaron pues los 2 ángeles. ¿Cuántas personas llegaron a Abraham? 3. Pero acá el 19 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Pero antes leímos que mientras los hombres se fueron a Sodoma, Abraham se quedó hablando con Dios. Y eran 3, pero acá aparecen 2 en Sodoma. ¿Y el otro? ¿Abraham lo cocinó a cacerola y se lo comió? No, no es cierto. Antropófago no era Abraham. Parece ser que el otro es el que se quedó hablando con Abraham. Pero dice que Abraham seguía en la presencia de Dios. Pero Dios no tiene forma humana. ¿Y entonces? Pero era Dios. Y tenía figura de hombre. ¿Y entonces? ¿Qué nos queda por deducir? Parece ser que conoció al Señor, ¿no? Lo dice el texto. 2 se fueron a Sodoma y 1 se quedó con Abraham y era Dios. Interesante, ¿no? Acá dice en el texto hebreo malajim, ángeles. 2 malajim. En el texto hebreo, cuando se queda hablando con Dios, dice Dios, el texto hebreo, dice Hashem. (19.4) ¿Acaso el Señor no estuvo desde el principio? Yo soy el alfa y la omega, dijo, soy el principio y el fin. La epístola a los Hebreos dice que todo fue por Él y para Él, todo fue creado por Él y para Él. El Señor estuvo desde la creación, estuvo en la creación. (19.4) Pero antes que se acostaran, rodearon la casa, estamos en Sodoma, estamos con Lot. Los ángeles fueron a Sodoma, Lot los invita a pasar y dicen que no, que quedan quedarse afuera para ver qué estaba pasando, pero Lot insiste que entren. 4. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo del más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot. 19.5. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Se acuerdan qué significa conocer en el vocabulario bíblico? Intimidad. Sácalos para que los conozcamos. A los hombres querían conocer. 19.7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Si lo único que querían conocer es darles la mano, mucho gusto, no hay ninguna maldad. No parece que había otra cosa de por medio. Evidentemente, ¿no? Querían sodomizarlos. Porque sabían quiénes eran. (19.8) Mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que os bien parezca. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Lot les ofrecía a sus hijas. ¿Qué era para darles la mano y saludarlas? ¿Mucho gusto? No. Por eso le pone a sus hijas, para proteger a los ángeles de Dios. (19.9) Ellos respondieron, quítate de ahí, y añadieron, ¿vino este extraño para hablar entre nosotros, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta.
este extranjero para habitar entre nosotros. Esto es la base de lo que pasó después en Europa medieval. Estos extranjeros que vienen acá y no se adoptan, acoplan a nuestras costumbres y forma de vida. Estos judíos que vinieron acá a nuestro país y se creen que no sé qué se creen, que no quieren aceptar a nuestro Señor y no quieren aceptar nuestras costumbres y viven aislados para no contaminarse. Hay que perseguirlos y exterminarlos. (19:11) Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles los enceguecieron. ¿Qué significa esto? Lot estaba entregado a Dios, como Abraham, hasta ese momento. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Lo protege. El que está entregado a Dios no tiene de qué preocuparse, porque Dios va a obrar siempre en su favor. En hebreo decimos, cuando hay problemas, y nuestros sabios siempre dijeron, Akol letová, todo es para bien. No importa lo que pase, todo es para bien, porque al final de todo siempre está el Señor con nosotros. Todo es para bien. Cuando venga en los tiempos finales, que va a haber mucha sangre, mucha muerte, todo será para bien, porque vendrá el reino de los cielos y nos llevará. Los que caminan con Dios siempre van a estar bendecidos y protegidos por Dios y por sus ángeles. Siempre vamos a estar cubiertos por nuestro Señor y Salvador. Por los siglos de los siglos. Amén. No hay que olvidarse de eso, pero hay que vivir de acuerdo a eso. Hay que actuar como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Pablo, como Juan, con la mirada en el Señor y a ningún otro lado. Ni siquiera la mirada a nuestras miserias. Eso hay que tirarlo a la basura. Para eso estamos en el Señor. La miseria más chiquitita que guardemos nos va a pudrir el resto. El enemigo hace cuña y va abriendo camino. Cuando aflojamos nuestra fe en Dios y cuando nos alejamos de nuestro Señor, el camino es uno, hacia adelante, derecho. En donde desviamos esto, Dios nos quita su cobertura y después nos lamentemos. Vamos a Segunda de Reyes. Perdón, 4:8. Sunem era del territorio de la tribu de Isaacar, de donde murió en combate el rey Saúl. De ahí era la mujer sunamita. Estamos hablando de un hombre anciano y una mujer estéril. El mismo caso de Abraham y Sara. Los dos hijos pasan peligros de muerte. Isaac y el hijo de la mujer sunamita. Acá vemos el control de Dios sobre todas las cosas y su voluntad. Sus milagros cuando confiamos en Él. En las dos porciones hay hijos y anuncios de hijos por venir. Las cosas controladas por Dios. Estamos hablando de Eliseo. Eliseo, el discípulo y sucesor de Elías el profeta, de Elías Guanabí. 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer importante que allí vivía, se habla que era una mujer virtuosa. Le invitó insistentemente a que se quedara a comer cuando él pasaba por allí,
venía a la casa de ella a comer. Esta mujer no tenía intereses creados. Dios dijo que bendecirá al que bendijere. Esta mujer estaba considerada una mujer virtuosa y corona de su esposo, según Abarbanel, uno de los sabios del judaísmo. 4:9. Entonces la mujer dijo a su marido: mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Acá ella se da cuenta que era un hombre de Dios. 4:14. Elías le pregunta a su discípulo, Giesi, ¿qué pues haremos por ella? Dijo él. Y Giesi respondió, ella no tiene hijos y su marido es viejo. 16. Entonces Eliseo le dijo, el año que viene, por este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Lo mismo le pasó a Sara, se rió. ¿Se acuerdan? No te burles de tu sierva. 17. Al año siguiente la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Después el hijo se enfermó y murió. Lo llamaron a Eliseo. Fue y lo revivió y volvió a la vida. Dios cuida a los justos, bendice a los justos, aborrece al impío, pero a los justos los bendice y los guarda y no los abandona jamás. Vamos a 2 de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. (2.5) Tampoco perdonó al mundo antiguo. Dios no perdonó a los ángeles. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, su esposa y sus 3 hijos con 3 esposas, ¿no? Eran 8. Con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 6. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra fue el ejemplo, igual que el Mabul, el diluvio, a los que están en pecado grave. Las consecuencias. Este mundo que estamos viviendo, que se encomiende a Dios. Nosotros podemos marcar la diferencia y mostrar que hay un mundo diferente, un camino diferente, una forma de vida diferente. Somos los encargados de esa misión, si no lo sabían. En la zona de Sodoma y Gomorra todavía hay montículos de azufre como recuerdo de lo que pasó. Hay todavía restos de azufre de esos tiempos, según los arqueólogos, Si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, ni a las personas que estuvieron antes del diluvio, salvo a Noé y su familia, ni a Sodoma y Gomorra, salvo a Lot, tampoco va a perdonar a los falsos predicadores o los que deforman la palabra de Dios, los que hacen decir a la Biblia lo que no dice. Dios no perdona a todos, solo a los que se arrepienten y se entregan a Él. Solamente. Los demás caerán como Caín.
2:7, y con esto terminamos. Nosotros terminamos el mensaje, pero la palabra de Dios continúa por los siglos de los siglos. 2:7, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Otros textos dice abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nefando es abominable por ir en contra de la moral y la ética. Vivimos en un mundo hoy en día donde las abominaciones cada vez son mayores. Y cada vez estamos peor. ¿Esto es malo o bueno? Depende de cómo se mire. Yo creo que es muy bueno. ¿Saben por qué? Indica que los tiempos se acercan. Indica que la segunda venida se acerca. Y esto se va a terminar. Y Dios quiera que seamos parte de ese remanente del que tanto habla Dios. Y podamos disfrutar lo que estamos esperando disfrutar. Mientras tanto, para que esto sea real, tenemos que vivir de acuerdo a los caminos de Dios para poder disfrutar eso. Porque dice la epístola a los Hebreos que solo el que persevera hasta el final verá el reino de los cielos. Tenemos que perseverar no solo de palabra, porque eso no sirve para nada. No tenemos que ser hipócritas. ¿Saben lo que es un hipócrita? En Grecia, hipócritas eran los actores de teatro. Los que se disfrazaban de algo que no era, estaban representando un papel. A los actores se los llamaba hipócritas, porque representaban un papel que no eran. Hay creyentes que se disfrazan de creyentes y no lo son en realidad. Dicen que lo son. Estudian las escrituras a veces, pero actúan como se les da la gana cuando no se los ve. No hay que ser hipócritas. Del fruto del corazón habla la boca. Y de lo que hay en el corazón actúa el cuerpo. Seamos honestos. Entreguémonos a Dios de una vez por todas. No tengamos miedos. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Hagamos el bien sin mirar a quién. Sembremos el amor. Sembremos la armonía en la congregación, en casa, en el trabajo, en el estudio, en donde sea. No odiemos a nadie, porque eso es tierra de Satanás. Amemos, aunque no sea de nuestro agrado. Amemos, porque ninguno somos perfectos. No podemos juzgar al otro porque tenemos mucho para que nos juzguen a nosotros. Tratemos de ser justos y de no hablar de los demás. Hablemos de nosotros para cambiar. Y así podemos llegar a un buen final. Establezcamos siempre la paz. Dejemos de lado orgullos y dignidad. Demos lugar a la paz de Dios. Y eso va a hacer que estemos felices por dentro. Que el Señor les bendiga.